Buenos días, 8 de la mañana, el petróleo gran protagonista, ya ha superado los $95, ya está metiéndole la presión que tanto Rusia como Arabia Saudí preveían que tuviese ese movimiento alrededor del precio del petróleo. 95 como paso previo a los 100. Y con toda esa fotografía está jugando ahora mismo Estados Unidos con las reservas de petróleo, de las que tiene 46 días de reservas, como en 1980. Como si gastara el mismo petróleo que entonces. Hoy llega el momento en el que el petróleo se juega la principal batalla de las últimas semanas. Intentar mantener los $95, 94,95 a estas horas en tiempo real, 0,45% arriba, ha tocado los 95 recogida y lo que tiene que empezar a ver ahora es hasta qué punto tiene fuerza para establecerse por encima de los $95. Llega la gran batalla del petróleo, llega el gran problema de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que ha jugado con el precio del petróleo durante el último año y medio con reservas y más reservas para dejarlo muy por debajo de los 90, en el entorno de los 75, ha visto cómo ya no tiene fuerza para conseguir bajar un precio del petróleo en el que llegó en algún momento Joe Biden a pensar que él era un cártel de demanda, algo que no existe. Se acaba de dar cuenta Joe Biden un año y medio después que sus Bidenomics son una broma y que lo de los cárteles de la demanda ni existen, ni se les esperan, ni ha inventado un nuevo término económico. Biden pasará a la historia no precisamente por la economía en el lado positivo. En ese entorno tiene el gran problema, porque hasta dónde puede ir el precio del petróleo una vez que va ganando pasito a pasito, el entorno de los 100 para caminar hacia arriba y devolver al mundo a un entorno inflacionario. Hoy, en unas horas, se empiezan a reunir los miembros de la Reserva Federal, que tiene una inflación subyacente que disminuye lentamente, pero que tiene una inflación general que, lejos de seguir conteniéndose, de seguir yendo de cara a la última milla, se han alejado de la última milla para convertirse en un problema inflacionario alcista. Otra vez, hoy los miembros de la FED, cuando empiecen esa reunión de 2 días que terminará mañana con la decisión final de tipos, van a mirar y mucho al precio del petróleo y sobre todo a la fuerza que tiene Estados Unidos, o la no fuerza, para volver a contener el precio. $95, 94,94 a estas horas, 95 ya tocados a las 7 de la mañana, hace apenas una hora, mirando ya si esos $95 son el entorno, el suelo sobre el que dar el siguiente salto o subir al siguiente escalón, que está ya mirando a los 98 y $100. Petróleo en el punto de mira esta mañana, pero banca en el punto de mira, porque los problemas nos vienen, y no solo en la banca, con Canadá. Luego veremos lo que está sucediendo entre Trudeau, el primer ministro canadiense, e India, que la está liando Trudeau, pero como solo en el foro de Davos le pueden decir que la líe, a lo grande. Entramos enseguida. Antes, Canadá tiene un problema económico mayor en este primer gráfico, que es ver lo que está sucediendo en el otro gráfico, luego venimos a este. Es lo que está sucediendo alrededor de sus hipotecas, es lo que está sucediendo alrededor de la amortización. Ojo, porque el problemón económico alrededor del sistema inmobiliario en distintos puntos, en Estados Unidos con esos tipos por encima del 7% a 30 años, en Canadá empiezan a entrar por una fotografía particular de su modelo, pero que está a punto de saltar por los aires toda la fotografía. 3 de los bancos más grandes de Canadá, Banco de Montreal, TD y CIBC, ahora mismo están viendo aproximadamente como el 20% de sus hipotecas pendientes de amortización en variable son negativas. Es decir, no tienen suficiente con el interés para cubrir el dinero prestado. No se asusten que esto, por ejemplo, en España no sucede, y los bancos no tienen esta fotografía. Pero fíjense, el 18% TD, 22% Banco de Montreal, BMO, 19% CIBC. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que ahora mismo estas hipotecas tienen amortización negativa y sobre todo que no tienen suficiente para hacer la cobertura de los intereses? Los pagos mensuales de este 20% más o menos de hipoteca ya no son suficientes con los pagos que estaban tasados
en el contrato entre partes para cubrir los gastos por intereses de la hipoteca. El movimiento de subida de tipos de interés ha dejado una fotografía en el que no es una exageración, donde antes se pagaba 800, con la renovación del capital se pagan 5.000. Lo está viendo en la fotografía, ¿no? Esto está empezando a ponerse muy complicado. Con el tiempo terminará, si los tipos siguen altos, estos hipotecados debiendo más que el monto original del préstamo. Oiga, yo le doy a usted 100, pero en intereses, revolving, va usted a pagar muchísimo más. Normalmente el tipo variable con pagos fijos experimenta en un entorno de tipos de rápido aumento algo parecido. El problema es que quieren los tipos altos más tiempo. Estos propietarios pueden comenzar, por ejemplo, a realizar ejecuciones hipotecarias en los próximos meses. Fíjense cómo va la fotografía ahora mismo, en este caso en Canadá, marcando al mercado inmobiliario con el sistema financiero, con el sector bancario, una fotografía ya no de sobrecalentamiento, sino de que la olla express ya está boom, usando los tipos de interés como palanca importante para a partir de ahí ver que la fotografía se va deteriorando. Es un caso particular, sobre todo en Canadá, pero nos marca la fotografía de cómo esos préstamos ahora mismo están en el punto en el que incluso a la entidad le compensa ejecutar porque no va a poder pagarse. Ojo a lo que se está viviendo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la manera en la que se va empezando a calentar también toda una fotografía en este gráfico de S&P Global Rating, en el que los datos de S&P muestran que los impagos de deuda de las empresas estadounidenses este año aumentan un 176% en los primeros 8 meses de 2023. Aumentan un 176% los impagos de deuda de empresas estadounidenses. Cuidado con esa inversión en renta fija corporativa porque hay un sobrecalentamiento enorme en la base. Los impagos alcanzan en agosto su recuento anual, su nivel más alto desde 2000, ¿a qué saben cuándo? 9, justo en la crisis bancaria y financiera. Fíjense que 2008, momento en el que estalla la crisis, es una broma, coge tan poquito tiempo que ni tan siquiera llega a tener una parte mínima de lo que ya se está viviendo en Estados Unidos, que es un movimiento donde los tipos de interés están ahogando cada vez más a estas empresas que las llevan a incumplimiento, ya sea por bancarrota, en esta barra la parte roja, ya sea confidencial por la compañía una serie de impagos, ya sea por tipo de cambio, ya sea por tipos de interés, ya sea regulatorios, la suma nos está dando una subida del 176%. Pero hoy, cuando se reúnan los miembros de la Reserva Federal, mañana, veremos en esa rueda de prensa una fotografía centrada en lo que sucede en la inflación, una fotografía fija, muy marcada, muy puesto el foco en la inflación, no en el deterioro económico ya evidente por el tightening, el golpe tan fuerte que le está dando al conjunto de la economía. El dolor del movimiento de tipos de interés está cada vez más presente. Y esta fotografía nos lleva a una pregunta clave que la Fed debe contestar mañana en ese gráfico de dot plot y previsiones que va a actualizar. ¿Puede realmente evitar una recesión en un comportamiento económico? Ya no los Leading Economic Indicator, ya no los PMI, ahora ya la economía de fondo, la economía de a pie, la economía del ciudadano, la economía de la empresa, la economía de la pyme, la economía más cercana al terreno, marcándonos que esto se está deteriorando a una manera aceleradísima, de una manera aceleradísima. Y solo hay un camino para intentar cambiar la fotografía. Miren esta noticia del Confidencial. Adentrarse directamente en el mundo orwelliano y cambiar toda la realidad. Y cambiarla en una ley de memoria histórica, económica, que por ejemplo en España el gobierno ya está poniendo en marcha. Un año después ya entendemos por qué el gobierno español quería cambiar a la persona que está al frente del Instituto Nacional de Estadística. Y es que
si no te permite hacer los cambios que tú quieres hacer, mejor cámbialo, para que sea tu correa de transmisión. Lo que ayer vivimos a las 11 de la mañana, que luego anunció la ministra Nadia Calviño en la tele del gobierno, bueno, en la privada tele del gobierno, en la sexta, alrededor de cómo se movía la economía española, es quizá económicamente el momento de mayor vergüenza estadística de nuestro país. Pero no entremos en cuánto ha crecido el PIB, en no sé qué, que también entraremos, pero no entremos ahí. Entremos en lo que cuenta el Confidencial, que relata perfectamente cómo el gobierno quiere cambiar el relato, aunque no sea verdad. El Instituto Nacional de Estadística, que ayer hizo ese enjuague económico para poder decirle al ciudadano de a pie, te estás equivocando, todo mejora porque nosotros somos unos hachas de la economía. No sois unos hachas de la economía, sois unos hachas de la estadística. Y si no, respóndase a usted mismo. El Instituto Nacional de Estadística cambia el relato de la recuperación. Los salarios crecieron más que los beneficios. ¿Perdón? A ver, ¿qué broma es esta? Pero qué vergüenza es esta. Es decir, es evidente que el movimiento inflacionario ha tirado los salarios al suelo. Es evidente que en efecto comparación usted va a hacer la compra y cada vez compra menos o cada vez tiene que ir menos veces a hacer la compra porque es imposible. Compra de la alimentación. Es evidente que usted va a la gasolinera esta mañana, en Madrid por ejemplo, y 1,9 gasolina. Pero para el gobierno, que vive en 1984, y no precisamente en el año, sino en la novela de Orwell, los salarios crecieron más que los beneficios, la masa salarial ha crecido un 11% desde 2019, casi el doble que los beneficios de capital. Su peso en el PIB asciende al 48%, uno de los datos más altos de la serie histórica sin crisis. Aquí tiene dos reflexiones. No es tan malo el empresario. Se está comiendo la crisis enterita. No se lo cree nadie, pero nadie. Ayer el mensaje de Nadia Calviño era: hemos cambiado los datos para favorecer a las familias. ¿Pero en qué favoreces a la familia? Es decir, si a ti te dicen que ganan más que antes del coronavirus en términos comparativos con la inflación, ¿a ti qué más te da que te digan que ganan más? Si es mentira. Si no es verdad. Si el mismo salario compra un 24 o un 25% menos de lo que se compraba antes de la pandemia. ¿Pero qué broma es esta? Y sobre todo, ¿pero dónde se defiende estadísticamente que España ha tenido un movimiento salarial de subida suficiente como para compensar la inflación? Y mejor que los beneficios del capital. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿para qué le pones un impuesto a la banca y a las eléctricas? Pero no has dicho que eran malos, malísimos, y que toda la fotografía de chivo expiatorio se centraba en las compañías y en los beneficios empresariales y en los beneficios del capital. Y ahora nos cambias toda la fotografía. Es interesante que fuera de España entiendan también lo que ha sucedido en España, porque va a llegar a todos esos países. España ha corregido su Producto Interior Bruto más de un 1% simplemente para cambiar un relato que era incómodo para el propio gobierno. Que no se había recuperado el PIB anterior a la pandemia. Eso no le gustaba ni a Nadia Calviño, ni al presidente Sánchez, ni incluso a Yolanda Díaz. Y solo había una manera de cambiarlo. Pues cámbialo. Entre ellos debían decirse: ¿no lo cambias? Di que sí, coge las estadísticas y cámbialo. ¿Qué más da lo que opine un inversor internacional? Si vienen de Arabia Saudí, ¿qué más da? Es una vergüenza lo sucedido ayer. 5 claves del día. FED, punto fundamental en la jornada hoy y mañana, porque se va a intentar ver hasta qué punto ese forecast de la Reserva Federal nos apunta, nos empuja, señala que hay un movimiento claro alrededor de por dónde puede estar moviéndose, de por dónde puede ir el movimiento de tipos. ¿Qué es lo que dicen los analistas? 5,5 será el pico, pero se mantendrá 6 meses. Ya verán cómo Powell mañana solo tiene un objetivo: contestar a esto, diciendo que no, que si es necesario hasta el 6. Cuidado, porque mañana Powell tiene que hacer el dot plot
y en esa visión a largo plazo lo puede elevar más. Ojo, porque mañana Powell tiene que mandarnos previsiones y nos va a contar, ya se lo avanzamos, que no hay recesión. Que no hay recesión y que sobra con mantener los tipos más altos. Esta mañana, miembros del Banco Central Europeo insisten en este mensaje de los analistas. Se mantendrán por encima del 4 mucho más tiempo. Y con eso se podrá hacer, lo que en inglés se llama timing de la inflación, ¿no? El tame de la inflación. Contener la inflación hacia abajo simplemente por una tasa neutra de tipos que permite bajarlo. Mañana va a intentar, de todas las maneras, Powell decirle al mercado que no, que si es necesario, al 6%. Y el mercado insiste en el 5,5%. El mercado se está equivocando. Decía que iba a ser en el 5, en el 4,75, va por el 5,5. Y es como el niño en la loncha de salchichón. Dame otra. No, si yo no te voy a dar más. Bueno, venga, otra más. Están jugando a eso. Elon Musk, ayer, en un movimiento extraño de Elon Musk, alrededor de esa fotografía de lo que está sucediendo en Lampedusa, apuntaba de que la Fundación Soros quiere acabar con Occidente empujándola o señalando la crisis en Lampedusa. Miren lo que decía Elon Musk en este tuit. Dice, la organización de Soros Organization, la fundación, parece que quiere nada más que la destrucción de la civilización occidental, en un ataque a la línea de flotación del globalismo que llega de la parte de Elon Musk, del que no sabemos ya en qué lado está de la partida. Volviendo a claves, no solo eso, sino que ayer Elon Musk tuvo un movimiento importante alrededor de esto, de Tesla y Arabia Saudí, en el que salió a decir también en un tuit que para nada estaba esa fotografía. Se llenó de memes todas las redes. Wall Street Journal publicaba esto, Tesla y Arabia Saudí, en las primeras conversaciones para crear una fábrica de vehículos eléctricos, que sería clave para que en 2030 Tesla pudiera vender 20 millones de vehículos al año. Vamos, hicieron un meme muy gestionado en redes sociales, ¿no? Por Twitter y sobre todo por Elon Musk, alrededor de cómo era el símbolo de la papelera, ¿no? De nuestro ordenador desde los 70, desde los 80, se iba cambiando, así es, aquí fue tal, y en la última ponía Wall Street Journal. De tal manera que se intentó desacreditar esa información de Wall Street Journal en exclusiva en la jornada de ayer, alrededor de que Tesla y Arabia Saudí estén profundizando en unas conversaciones que llevarían a crear la mayor fábrica de vehículos eléctricos, poniendo además a Arabia Saudí gran parte de los componentes tecnológicos para esa gran fábrica. El otro punto geopolítico del día se está calentando a estas horas. Está alrededor de cómo India rechaza las acusaciones lanzadas desde Canadá, Justin Trudeau, el jefe de los globalistas, o el subalterno de los jefes de los globalistas, es decir, uno de los potentes del globalismo, de matar a un líder Sikh en territorio canadiense. India y Canadá han empezado a decir que determinado personal diplomático tiene 5 días y que se pire. ¿De dónde sale todo esto? Inteligencia de Canadá. La inteligencia, el Departamento de Inteligencia de Canadá dice que la muerte de uno de los principales líderes Sikh en Canadá viene provocado por India, que ha ido a por él en territorio canadiense. India rechaza toda esa fotografía, pero tenemos un sobrecalentamiento importante de bloques. Si Estados Unidos toma posición al lado de Canadá, que es lo más evidente, por ser Justin Trudeau, cuidado porque la separación de India hacia el bloque de Rusia y de China está muy cerca, pero ahí ya no estaría cerca, sería un hecho consumado. Si Estados Unidos quiere atraerse a India, tiene que intentar marcharse alrededor de India. Pero entonces tiene un problema con Justin Trudeau, que no es uno cualquiera, como les digo. Es uno de los capos globalistas. Por lo que la fotografía geopolítica ahora mismo no es que esté empeorando, es que está elevándose a un nivel tremendo. Y volviendo al INE, que vamos a hablar ya con Daniel Lacalle enseguida, la clave fundamental de lo que vimos y que le vamos a preguntar a Daniel está alrededor de cómo el INE revisó ese PIB, ya han visto lo que sucede con los salarios, una broma espectacular, y eleva además el crecimiento de 2021 y 2022 al 6,4 y al 5,8. Aquí a alguien tuvieron que pararle, quería poner un 10 y un 15% o algo de crecimiento. Bueno, hicieron lo justo para poder decir que en 2022
se recuperó el PIB prepandemia, que es algo que ha pesado sobre este gobierno durante el último año y medio. Oiga, pues si la realidad no te permite decir que tú ya has recuperado, cambia los datos para que la realidad sea distinta. Y eso es exactamente lo que hizo el gobierno. Previo paso de haber cambiado al director del Instituto Nacional de Estadística, previo paso de cambiar todos los números y luego la excusa es, bueno, lo han hecho también en otros sitios, 1,3 en tal sitio, en el otro han hecho un 0,4. Si todos cambiamos el Producto Interior Bruto, estamos entrando en un escenario donde tanto en Estados Unidos con los datos del empleo como en España con los datos del PIB se pierde la confianza. Se pierde la confianza porque no sirve de nada que te digan el dato porque sabes que te están tomando el pelo. Esto que decíamos antes, hace un año y medio, de que no se podía fiar nadie de los datos de China, ahora ya no es verdad. No se puede fiar nadie ya ni de los datos de China ni de los datos de nadie. Porque se ha metido en el cuerpo del sistema, bien implicado, bien imbricado, muy dentro del sistema, que los datos ahora mismo, un poquito de revisión para arriba, un poquito de revisión para abajo, con una única excusa. No teníamos todos los datos para dar el dato. Entonces, ¿para qué diste el dato? ¿Pero para qué trabajáis? No, es que los datos no han llegado más tarde. ¿Pero qué servicio de estadística recibe los datos más tarde que cuando da el dato? Y por eso estarán viendo primera revisión, segunda revisión, revisión final. Y la revisión final, casualmente, ya se va adaptando a lo que cada gobierno quiere. Cuidado con la falta de transparencia y la tomadura de pelo que está sucediendo alrededor de toda esta cantidad de datos que recibimos y que es una broma. Dice, los nuevos datos han beneficiado especialmente a las familias. Dice, ¿en qué? Si las familias viven igual, da igual tus datos. Los nuevos datos no cambian la realidad de ir a poner gasolina, la realidad de ir a comprar al supermercado, la realidad en la que los políticos no viven. Esa realidad que ellos no viven y que nos ven desde arriba, ¿no? Como ese gran hermano, mira, les hemos beneficiado. El PIB ahora sí que está por encima de lo que había prepandemia. Mira qué felices están. Pero si la gente tiene las mismas penurias, pero si la gente seguimos teniendo los mismos problemas, pero si las empresas tenemos los mismos problemas, pero si los ciudadanos de a pie tenemos los mismos problemas, tú puedes jugar a gran hermano, pero no te va a servir, porque la realidad del ciudadano de a pie es distinta. ¿Qué es lo que se deteriora en todo esto? La demanda interna. A pesar de un cambio al alza del crecimiento, lo que se percibe es que la demanda interna está peor todavía. ¿Y dónde está entonces el crecimiento? Donde ustedes ya saben, en el gasto público. En el gasto público. En la contratación pública. De tal manera que lo que estamos viviendo es una fotografía que nos la pintan primero para que no veamos lo que de verdad está debajo y ya te la enseñan. Ah, vale. Bueno, es que vamos muy bien, porque tú a alguien le dices que España ha crecido un 6,4 y un 5,8 y dices, pero si tú vas más que China. España crece más que China. ¿Cómo puede ser que no seamos ya la principal economía del mundo? Es irónico. Pero es que esto está llegando al absurdo. Al absurdo de querer toquetear tanto los datos que al final no se los cree nadie. Y tú sigue, y sigue cambiándolos, para que cuando venga un inversor diga, no me creo nada, salvo los de Arabia Saudí. Esto les da lo mismo todo. Y un par de fragatas. Vamos a hablar con Daniel Lacalle para ver la fotografía de lo que hemos visto después de la revisión del PIB. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo ves el cambio del Instituto Nacional de Estadística? Lo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística ha sido adelantarse a otros países de la Unión Europea y revisar al alza con la nueva información que tiene sobre el sector servicios en particular y también sobre las cadenas de suministro, el Producto Interior Bruto del año 2020, 2021 y 2022. Revisa ligeramente al alza la caída del año 2020, revisa al alza la subida, la recuperación de 2021 y 2022, pero a pesar de todo, España sigue quedándose a la cola de la recuperación de la Unión Europea, queda como la tercera economía y, por supuesto, en cuanto a peor recuperación, pero por supuesto también tenemos que entender que es que va a haber otros países de la Unión Europea que van a hacer cambios similares. En cualquier caso, la revisión retroactiva del Producto Interior Bruto es normal. Lo que es
sorprendente desde el punto de vista estadístico. Es una revisión de más de un punto, ¿de acuerdo? Y lo que ha sido aberrante ha sido el hecho de que los economistas más cercanos al sanchismo hayan filtrado subidas de 6 hasta 8 puntos, que eran absolutamente imposibles. Pero la revisión al alza del Producto Interior Bruto, que se va a llevar a cabo, se ha llevado a cabo por Reino Unido, también por Francia, se va a llevar a cabo por otros países de nuestro entorno, pues no deja de ser algo que es testimonial, pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando revisas al alza el Producto Interior Bruto? Pues que baja el endeudamiento, aunque suba la deuda, baja el déficit fiscal, aunque aumenten los gastos por encima de los ingresos, aumenta la productividad, aunque no mejore la producción, y, por supuesto, también baja, entre comillas, la presión fiscal, aunque te aumenten los impuestos. Por lo tanto, pues de lo que estamos hablando básicamente es de la Unión Europea, la eurozona, revisando al alza el Producto Interior Bruto, y poca diferencia queda en cuanto al desempeño de la economía española con respecto al resto de economías de nuestro entorno. El problema es sobre todo de cómo se presenta esto ante otros países, cómo se controla ese prestigio de España a nivel internacional. Daniel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, el inversor internacional no le presta mucha atención a estas revisiones del Producto Interior Bruto, porque el inversor internacional está acostumbrado a invertir, por ejemplo, en países donde, digamos que la cifra oficial del Producto Interior Bruto es debatible, ¿verdad? Conocemos muchos en mercados emergentes, etcétera, etcétera. Lo que es verdad, en cualquier caso, es que no cambia nada con respecto a la posición de los inversores internacionales con respecto a España. El Instituto Nacional de Estadística tiene un prestigio muy importante, pero no podemos olvidar que detrás de todo este ejercicio de revisión está incluida más bien un ejercicio de revisión generalizada de una eurozona y de una Unión Europea que está dando datos muy pobres con respecto al resto de economías comparables. Entonces, me parece que es más el voluntarismo de los organismos estadísticos de la Unión Europea buscando dar unos datos un poquito mejores, ¿de acuerdo?, con mayor información. Pero bueno, no deja de ser la evidencia. El Producto Interior Bruto es una estimación, incluido lo que se revisa es una estimación, y por lo tanto los inversores internacionales, yo he trabajado en grandes fondos internacionales, tienden a hacer sus propios análisis fuera de lo que se publique oficialmente en cuanto a Producto Interior Bruto, deflactor de PIB, incluso inflación. Como bien saben los que ven este programa, muchísimos inversores del mundo analizan la inflación independientemente de lo que hacen los organismos estadísticos. Y eso no significa que los organismos estadísticos estén haciendo las cosas mal, o que el Instituto Nacional de Estadística lo esté haciendo mal. Simplemente que no dejan de ser estimaciones. Gracias, Daniel Lacalle. Es la fotografía de lo que está sucediendo en España con esa modificación de datos. Guerra de Ucrania. Ayer en la jornada, un caza ruso interceptaba un avión patrulla estadounidense sobre el mar de Barents. Hasta ahora no más tensión, la tensión está con Starlink, lo vamos a contar enseguida. Ucrania presenta quejas contra Polonia, sigue el movimiento alrededor de Polonia, Eslovaquia y Hungría por la prohibición de exportar alimentos ante la Organización Mundial del Comercio. Cuidado que Rumanía estudia extender por 30 días esa prohibición, de tal manera que quedaría completamente parada, en este caso, Ucrania, para poder sacar cereal por tierra, porque serían justo estos 4 países los que cortan toda la salida del cereal hacia Europa. La queja de Ucrania viene sobre todo a la Organización Mundial del Comercio sobre cómo estos países, Polonia, Eslovaquia, Hungría, pero también Rumanía, estudiándolo ahora, consideran ellos, y lo van a plantear así ante la Organización Mundial del Comercio, que hay un problema importante sobre cómo se inundan su mercado, porque no hacen tránsito esos cereales, sino que hacen el tránsito, pero en el tránsito van quedándose
De tal manera que compiten cuando no están ahora mismo utilizando ni los mismos fertilizantes que no estarían aprobados en la Unión Europea, pero ahí von der Leyen mira para otro lado como con Marruecos, en el que hay fertilizantes utilizados tanto en Marruecos como en Ucrania, que entran esos alimentos en Europa, pero usan fertilizantes que no estarían aprobados para un productor europeo, pero ellos de su capa un sayo, de tal manera que Polonia, Eslovaquia, Hungría y cuidado con Rumanía le quieren meter el cerrojo de manera inmediata. Cuidado porque aquí hay un punto fundamental. Y es que la Unión Europea tiene países de primera y países de segunda. Los países de segunda estarían entre ellos Polonia, Eslovaquia, Hungría, en el que da igual lo que opinen, te impongo. Ahora, si viene Alemania, cambiamos toda la norma. Si viene Francia, cambiamos toda la norma. Si viene España, que es amiguito mío, le cambio la norma. Si viene Meloni, le doy en toda la cara, políticamente hablando. Y le digo 10 medidas, lo del bloqueo naval no lo quiero. Si viene Polonia o Hungría, a quien no te gustan porque ideológicamente no han aceptado todas tus cosas, por decir cosas, entonces ahí yo cambio la legislación europea y en lugar de defender a mis propios países, quito el bloqueo y te dejo al pie de los leones para que Ucrania vaya a la Organización Mundial de Comercio a meterte un golpetazo en la línea de flotación. Que viene ese golpetazo en la línea de flotación, sobre todo a intentar obligar a través de la Organización Mundial del Comercio a que levanten un veto que no quieren levantar porque está empobreciendo a sus agricultores. Pero la Unión Europea se pone de lado, aquí, así, y dice, pasad, pasad. Es vergonzoso, es bochornoso lo que está haciendo von der Leyen y todo el grupito alrededor de Polonia, Hungría y Eslovaquia, que si tuvieran un gobierno distinto de signo, estarían apoyando a partir el piña. Pero con ellos a todo. Y sin embargo, no son del cogollito de los buenos. No son de los buenos para von der Leyen. Y entonces llega a Ucrania, llega Zelensky, que sí que es de los buenos buenísimos, y le dice, Polonia, Eslovaquia y Hungría, ahí os quedáis, levanto el veto. No, pues seguimos poniendo el veto nosotros, pero claro, sabiendo Polonia, Eslovaquia y Hungría, que se acaban de perder el paraguas de la Unión Europea, que ha levantado el veto y tiene que meter una cuestión puntual los tres países para intentar sobrellevar lo que es un escándalo inundando sus territorios de un grano ucraniano que compite directamente contra sus agricultores, pero con unos fertilizantes distintos. Y esto no es de la guerra de Ucrania, es de antes ya, Rumanía se quiere unir a toda esa fotografía y como la haga ya no hay más camino. Sin embargo, hoy estamos viendo cómo Ucrania ha conseguido sacar un primer barco desde que se cerró el Mar Negro transportando cereal. Acaba de salir hace unas horas el primer barco desde el Mar Negro después de romper el acuerdo entre Rusia y Ucrania. Putin pronosticó ayer un crecimiento de hasta el 2,8% de la economía rusa en 2023 y la Unión Europea, esto es buenísimo, prepara el 12º paquete de sanciones contra Rusia. Ahora van a por los diamantes rusos, que deben gustarle a von der Leyen, y a por los activos congelados, lo de intentar conseguir usar esos activos congelados. 12º paquete, 12º paquete de sanciones. Esto no para. Los diamantes rusos deben ser una fuente de ingresos de Rusia espectacular para Europa y sobre todo quieren usar ya los activos congelados. Cuidado con el segundo punto. Porque lo que están planteando aquí Europa en ese paquete preliminar de sanciones, que sería el 12º, es coger el dinero incautado y en lugar de sacarlo del dinero del contribuyente europeo, usar el dinero ruso incautado para dárselo a Ucrania. Cuidado porque Rusia ha dicho en varias ocasiones que eso mete a Europa en el conflicto, pero de cabeza, de manera directa. Pero a estas horas, 8:34 de la mañana, es noticia en la guerra de Ucrania, esta noticia del diario El País, de la que se está hablando en todo el mundo. Noticia del diario El País, aquí en España, en el que dice que Ucrania confía en Biden, en la Casa Blanca, para que Elon Musk no desconecte sus satélites del ejército ucraniano. Las Fuerzas Armadas de Kiev, dice El País, tienen escasas alternativas al sistema de comunicación de SpaceX, compañía que ha boicoteado acciones militares contra Rusia.
Bueno, vamos a poner un poco el foco en lo que está pasando. Dice esta información del país que Ucrania, que ya se había quejado a Elon Musk y que ya había dicho que Elon Musk estaba ayudando a Rusia en la guerra, cuando Elon Musk lo que quiere es ser neutral. Es decir, lo que quiere Elon Musk es no boicotear acciones militares contra Rusia, sino no me uses Starlink para acciones militares contra Rusia. Ese es el planteamiento de Elon Musk, dicho tanto a Putin como a Zelensky. Ni uno ni otro me uséis SpaceX, me uséis los satélites, la cobertura wifi, todo ese movimiento de comunicación satelital para la guerra, porque no quiero entrar en guerras, no quiero que puedan estar habilitados para conflictos bélicos, ni de un lado ni de otro, lo que el país llama boicotear. Pero la realidad que ha dicho Elon Musk, que empieza a no estar entre los buenos, es, oiga, no quiero que lo uséis ni uno ni otro, quiero que sea para uso civil. ¿Qué es lo que está diciendo Ucrania? Llama al primo de Zumosol, si es que puede ser el primo de Zumosol, que en este caso es Biden, por eso digo que queda así lo del primo de Zumosol, para que le fuerce a Elon Musk a que no desconecte sus satélites del ejército ucraniano, que es lo que le falta a este titular, que no le cabía y entonces ha preferido quitarlo, para que no desconecte sus satélites. Lo que estaría planteando aquí es, cuidado, porque sin los satélites de Elon Musk, la contraofensiva, dicho por Ucrania, no saldría adelante como estaba planeada. Es decir, era un elemento fundamental, por ejemplo, para los drones, poder contar con que no se intercepta en ningún momento, con que no se frena en ningún momento la comunicación. Y en ese entorno nos viene toda la fotografía clave de cómo Elon Musk y Starlink están en un momento importantísimo. Toda la comunicación de SpaceX, toda la comunicación satelital a través de Starlink, a través de la compañía de Elon Musk. Y la presión viene ahora desde Ucrania a la Casa Blanca, a Joe Biden, para que Elon Musk no haga lo que está haciendo, que es quedarse al margen de la guerra de Ucrania. Lo que está pidiendo, en este caso, Ucrania es, es que o tengo los satélites o cómo me funciona parte de la contraofensiva, que viene por drones, que como se puede imaginar no están tripulados. El otro punto clave de la guerra de Ucrania, antes de entrar en gráficos, nos viene alrededor de lo que sucedió ayer en Charleston. Un F-35 estadounidense que es autopilotado, si quieren, recibe de repente la orden del piloto de eyectarse, de salir para arriba en el F-35. La toca con el piloto automático, sale, pero casualidades, son tan avanzados los aviones estadounidenses, estos F-35, que pueden autopilotarse, pero tienen un problema, y es que el GPS no los detecta. De tal manera que durante las últimas horas hemos tenido una fotografía en la que un F-35 volaba, pero nadie sabía dónde. De tal manera que fíjense lo importante que son ahora mismo las comunicaciones. Dice CNN, el ejército de Estados Unidos busca un avión de combate F-35 cerca de Charleston, Carolina del Sur, después de que su piloto se eyectara, se lanzara, ¡pum!, este domingo por un percance con el avión. La base conjunta pidió ayuda del público, de los ciudadanos, para encontrar la aeronave. Es decir, tú estás por la calle y dices, ¡ay, un avión militar! ¿Qué hace aquí? Tienes que comunicar rápido porque el avión, el famoso este F-35, va solo por el cielo. Son tan avanzados los aviones que pueden autopilotarse, pero el GPS no los detecta, lo cual te da una idea de en qué manos estamos y de que nada puede salir mal en este entorno. Es irónico. Se pide al público que coopere con las autoridades militares y civiles mientras continúan los esfuerzos de detectarlo. Miren, es perfectamente una escena del Hot Shots este que veíamos de pequeños. La película aquella de broma, que eran todos con el avioncito para arriba y para abajo. ¿Pero esto qué broma es? ¿Pero esto qué broma es? Es decir, que hay un avión sobrevolando, que luego habrá algún iluminado que diga, ¿ves? Un ovni. La nave de Darth Vader de nuestro tiempo, que ha venido. Esto es una broma. Y sobre todo, ¿dónde está
la tecnología de avanzada, que hay un avión autopilotado, es decir, que no hay nadie dentro, porque el tío se ha tirado fuera, ha dicho, me voy. Lo dejan autopiloto, pero autopiloto ¿a dónde? Y no hay un GPS que lo pueda mandar, que lo pueda gestionar, ni hay una manera de entrar al sistema desde fuera que te permita pilotarlo como si fuese la PlayStation. Pero, ¿qué avance tecnológico es este? Y punto número 2, que viene enlazado con lo de Starlink, con SpaceX en la parte anterior. ¿Hasta qué punto la comunicación es clave en el desarrollo bélico que estamos viviendo alrededor de todo el mundo? No es que sea clave, es que es fundamental para todo ese movimiento de drones que no habrían aparecido sin un entorno de comunicación satelital que permita todo lo que estamos viviendo. Es que de repente aparece un dron, mira, son los de Amazon que han venido a traer el pedido. No, es un dron de guerra. Esto es una cosa espectacular, pero esto es una cosa que sale de todo alcance normal que se pueda reflexionar. Gráficos del día. Alemania, donde el Bundesbank tiene un papelón instando a la renovación económica a medida que la economía se contrae. Habría que decirle, en gráficos de Statis, en este gráfico de Bloomberg, habría que decirle a von der Leyen, empieza a ver lo que te está sucediendo. Empieza a ver lo que te está sucediendo. Porque el Q3 espera el Bundesbank que se deteriore al nivel del Q1. Aquí se salvó la recesión, pero por no centímetros ni milímetros, nada. Pero fíjense, si aquí hubiese estado en recesión, el movimiento de 4 trimestres consecutivos en negativo, viniendo además de un Q2 en el 22 también en negativo, una recuperación en el Q3, pero fíjense, el final del 22, el inicio del 23, es un desastre para la economía alemana. La manufactura, que representa aproximadamente la mayor proporción del PIB que en otros lugares, sobre todo por la potencia del sector de automoción, está mirando como la productividad va al suelo. ¿Qué es lo que está planteando el Bundesbank? Bueno, que en el Q4 de este año pueda estar en positivo. Hay mucha casa de análisis que dice que Alemania ni en el Q4, ni en el último trimestre del 2023 va a estar en positivo. Miren el siguiente gráfico. Cuidado con Alemania, que tiene un lío descomunal, en el que se ve cómo las yields del 30, del 20, del 10 años caminan a máximos de 2011. Caminan a máximos de donde estaba ese entorno de crisis bancaria financiera en la parte final, ¿no? Había un movimiento anterior, 2009, donde las yields se disparan por el riesgo o por el miedo a una crisis crediticia. 2010 vuelve a repuntar, estaríamos un poco en este entorno, viendo a ver si el riesgo de una crisis crediticia nos vuelve a levantar las yields alemanas a niveles del entorno del 4%, o si consigue mantenerlas en el entorno del 2,8, 2,7, por debajo del 3%. Pero aquí se va a jugar la partida entre ver si, como en el 2011, hay riesgo de una crisis de deuda en toda Europa, provocado sobre todo por Alemania, o caminamos a una relajación de esas yields porque no hay problema de dinerico en esa crisis de deuda. Miren lo que dice Foreign Policy, les suenará de algo seguro, no será que no lo hemos repetido veces. Miren, Foreign Policy dice que Grecia está haciendo un movimiento para ayudar a Putin con la venta de determinados barcos. Les suena la historia, ¿no? Ahora ya lo comenta incluso Foreign Policy. Durante muchos meses nos dijeron, es que son prorrusos. ¿Qué somos prorrusos? El acusar a una parte de Europa de estar haciendo en el trabajo a Putin. ¿Son rusos? No, otros son de la OTAN. No, lo que hacemos es ver los datos. ¿Que no te gustan? Pues es tu problema. No te preocupes. Si hay 100.000 medios, vete a otro. Pero miren la fotografía. Lo que les estábamos comentando hace más de un año alrededor de cómo Grecia estaba siendo el soporte de la flota fantasma. Foreign Policy está ahora mismo poniendo el foco en cómo precisamente esas compras de barcos griegos fueron el elemento fundamental. Una flota anciana ha sido la clave fundamental para que Putin se salte de una manera colosal las sanciones europeas. Pero no por Putin. Putin ha necesitado un colaborador, que son los navieros griegos que siguen viviendo sin que Europa, sin que Borrell, sin que von der Leyen
digan, cuidado, que estos están haciéndole el juego a Putin. ¿Por qué? Permitan pensar mal. Pero la realidad es que más claro lo pueden tener. Miren el siguiente gráfico del artículo espectacular de Foreign Policy, de algo que le veníamos contando nosotros desde hace ya un tiempo, alrededor de cómo Grecia es ese top seller en los últimos meses, en el último año, sobre todo con ventas que han ido and now. Emiratos Árabes Unidos, India. ¿Quiénes están saltando las sanciones? ¿Quiénes están saltando las sanciones? Von der Leyen. Y luego, no, vamos a luchar contra no sé qué, ¿por qué? Pero, y 10º paquete, y 11º, y 12º. Pero si te lo están colando en la cara, lo tienes en la cara, tienes los datos, ¿por qué narices no has intervenido ya en la venta continua de barcos que además ponen en riesgo medioambiental todo ese movimiento de petróleo, porque son barcos de la edad del Prestige, son de la misma flota? Pero prefieres decir, estamos haciendo todo. No, no estáis haciendo todo. No lo estáis haciendo. Los barcos rusos siguen riéndose en las costas de Ceuta cuando pasan mirando a Europa. ¡Hasta luego! Siguen riéndose de vosotros. Y los navieros griegos, los oligarcas navieros griegos, siguen riéndose del conjunto de Europa. Pero sobre todo de von der Leyen y de Borrell, que pueden preferir mirar a otro sitio, pero algún interés tendrán para mirar a otro sitio. Porque la realidad es que esto de Foreign Policy, que le venimos contando, sobre todo porque los primeros en denunciarlo fueron IIF y Negocios Televisión, el Instituto Alemán y nosotros, alrededor del escándalo que se ha producido para saltarse las sanciones en forrarse determinados oligarcas navieros griegos, que esos nos molan. Esos nos molan, son amiguitos. Los rusos no, pero los griegos nos molan. Que pongan todo el dinero que sea, que le den los barcos que sea, que pongan todo el peligro medioambiental que sea frente a las costas europeas, que da lo mismo. Porque son oligarcas navieros griegos que hacen lo que les da la real gana. La santa real gana en Europa. Foreign Policy diciendo lo mismo que le venimos diciendo desde hace un año. Dejen de tomarnos el pelo. Ustedes no están haciendo todo lo que está en su mano para de verdad impedir que vaya el flujo de dinero a Putin. Y es la obligación de los datos decírselo y ponérselo en la cara. Y decirle, ustedes no están haciendo. Y ahí, oiga, nos hemos quedado solos en España, denunciando esta fotografía y la de Ceuta. Esta y la de Ceuta. De cómo está ese cinismo económico, político de Europa, en el que yo soy anti-Putin, dice Europa, o España, mientras su petróleo o su gas pueda seguir viniendo. Mientras los oligarcas navieros griegos siguen forrándose, pero como Dios manda, a costa de que Putin necesita barcos para transportar su petróleo por un veto que además es una chorrada, por no decir otra cosa. Porque puesto en el tope en el que está no sirve para nada, puesto en $20, en $30, la fotografía había cambiado. Pero en el fondo esta fotografía de Foreign Policy lo que nos está marcando es lo que le venimos contando hace un año. No sirve. Lo que está haciendo Europa simplemente se está dando un golpe a sí misma, sin tener una contraprestación por la otra parte de verdad intentar dificultarle toda la fotografía de la guerra a Putin. Pero bueno, oiga, pues sigan. Miren Italia en este gráfico. Italia ha hecho lo imposible. Meloni, que ya han visto que no es precisamente amiguita de von der Leyen. Mientras que Putin cortaba a Alemania el Nord Stream, mientras que lo que pasara en Nord Stream cortara a Rusia, a Alemania, lo que sucediera. Vamos a creer a pies juntillas que allí de repente, ¡pum!, explotó. Y llevamos ya un año sin saber qué pasó. Pero vamos a creérnoslo. Hacemos un poco de ilusos. Se corta, Alemania, fíjense el movimiento de recorte, ya no vuelve a recuperar todo ese movimiento una vez que las importaciones de gas ruso se marchan. Pero fíjense lo que hace Italia. Italia, que sobre todo ha tenido a Argelia
como ese proveedor sustitutivo de los problemas que había con Rusia, no ha tenido ese problema. Miren cuando se va el gas ruso en rojo, miren cómo el gas natural licuado, como otras opciones, sobre todo venidas desde Argelia y desde el conjunto del norte de África, consiguen salvaguardar el total de gas de Italia. Italia ha hecho lo imposible, no solo para Italia, sino para el conjunto de Europa, a través luego del envío de determinado gas, para que los precios que tenemos estén como están y sobre todo se asegure esta famosa solidaridad europea que nos dijo von der Leyen, se asegure esa solidaridad europea, porque si llega a ser por los alemanes estamos finos, que no han encontrado un efecto sustitutivo. Italia sí, el trabajo de Meloni ha sido excepcional, diplomático, político y económico, aunque no le guste a von der Leyen, pues ya sabe. Pero la fotografía clave, en este gráfico de IF, nos marca cómo Italia ha hecho lo imposible por hacer ese efecto de sustitución perfecto del gas ruso. Un ejemplo para el conjunto europeo, no Alemania. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana, en este gráfico de Game of Trades, volviendo a cómo va profundizándose el movimiento alrededor de la crisis que se va gestando a fuego lento. Las ventas de viviendas en Estados Unidos, en este gráfico de Game of Trades, se han desplomado. Miren el movimiento. ¿Qué sucede sistemáticamente cuando se desploman de esta manera las ventas de viviendas usadas? Hay un aumento, siempre, esto ha precedido a un aumento de la tasa de desempleo. Lo tienen aquí bien explicado por Game of Trades. Movimiento, 2010, movimiento. Pero, oiga, si no vamos a ir a crisis ni a recesión, si lo tienen los banqueros centrales todo controlado en su cabeza. Miren el siguiente gráfico, otro de Game of Trades alrededor de la deuda de las tarjetas de crédito en Estados Unidos. Vive del crédito hasta que alguien te diga que puedes dejar de vivirlo. Esto significa 1 billón europeo, 1 trillón estadounidense. Sigue aumentando la deuda de las tarjetas de crédito. Es insostenible el sistema. Es profundamente insostenible. Miren el entorno recesionario evitado por ahora, lleva sobre todo a una corrección. ¿Qué es lo que lleva a estos movimientos? Fíjense en el siguiente gráfico. Sin embargo, los depósitos bancarios se están contrayendo a una tasa sin precedentes. Búsquenla, no la van a encontrar. 1980, 1980 de verdad, se está deteriorando la fotografía, y esto es gráfico de la FED, a un nivel no visto. Pero mañana, cuando escuchemos a la FED en la reunión que comienza hoy, nos van a volver a decir que todo está aguantando para que haya un no landing, que haya una desaceleración pero una recesión. Sin embargo, el conjunto de la economía está aún mismo en un nivel en el que, por ejemplo, fíjense cómo está la tasa de ahorro, esos depósitos, mínimo histórico. Y si quieren una fotografía más completa de lo que está pasando, miren lo que está sucediendo con el uranio. Niveles no vistos desde 2011. Niveles no vistos desde 2011. ¿Por qué? Porque la siguiente tensión geopolítica viene aquí, en el uranio. Viene aquí, en el uranio. Y solo un asunto más antes de marcharnos. Miren la portada, miren el artículo del Washington Post, en un pequeño pueblo de Estados Unidos, Michigan, un ciudadano musulmán se ha convertido en alcalde del pueblo de Michigan. Lo primero que ha hecho, lean el artículo, es un espectáculo. Lo primero que ha hecho ha sido prohibir la bandera LGTBQIH+, esta. La comunidad LGTBIQHI+, lo que ha hecho ha sido decirle solo una frase: os dimos la bienvenida, os buscamos viviendas, creamos ONG para facilitar vuestra integración y así nos lo pagáis, traicionándonos por la espalda. Se acaban de dar cuenta de la fotografía clara. Lo que pasa es que lo hacen tantos años después que ahora ya lo que pasa es que es el alcalde y se acabó la bandera. Está Estados Unidos con este artículo de Washington Post en un estado de shock alrededor de cómo se ha producido la integración en la sociedad de esos ciudadanos que siguen, incluso ya con un nivel de integración muy alto, con todo lo que venía de origen. Entre ellos, este mensaje claro de prohibir la bandera LGTBIQH+, como sea.
la bandera LGTBI, en este movimiento en el que está ahora mismo Estados Unidos en shock con este caso en concreto. Cómo esas acusaciones, además, desde la comunidad LGTBI y lo que venga, que ya no me lo sé, viene sobre todo a empujar la integración. Fíjense la frase, ¿eh? Os dimos la bienvenida, son palabras textuales del artículo de uno de los principales activistas de la ciudad. Os dimos la bienvenida, os buscamos vivienda, creamos incluso ONGs para facilitar vuestra integración y nos lo pagáis así, traicionándonos por la espalda. Se acaban de dar cuenta que todo el mecanismo de integración, que por ejemplo Reino Unido se dio tiempo hace mucho tiempo, no está funcionando tal y como está planteando ahora mismo. 8:55, titulares del día.